Así que bueno, espero que estén todos bien, que empiecen bien el cuatrimestre. Y en Física 2 vamos a tener una materia un poco distinta a las materias de la licenciatura, otras materias y sobre todo las elementales. A diferencia de Física 1, que se veía mecánica, la mecánica de Newton, y se estudiaban fenómenos mecánicos con ecuaciones que describían la mecánica. En Física 2 se van a describir fenómenos que muchas veces no vamos a conocer las ecuaciones. Eh, Sin embargo, todos estos fenómenos están unificados por el mismo concepto, que es el concepto de ondas, el concepto ondulatorio. Entonces, podríamos decir que Física 2 es ondas. ¿Sí? Y, y para entender las ondas, nos vamos a basar en los fenómenos mecánicos, esos que ustedes ya conocen bien, están familiarizados. Entonces vamos a partir de fenómenos mecánicos y después la parte que entiendo, que es complicada, o que presenta una pequeña dificultad, es cuando queremos pasar de los fenómenos mecánicos a otros fenómenos que no vimos y que no vamos a ver, que es los fenómenos electromagnéticos, los fenómenos acústicos o fenómenos sísmicos. Sobre esos fenómenos vamos a sacar conclusiones a partir de analogías con lo que pasa con las ondas que vamos a descubrir primero en los fenómenos mecánicos. ¿Sí? Entonces, eh, voy a compartirles un PowerPoint un poco de del curso. Les quería mostrar primero como una especie de mapa de lo que vamos a recorrer juntos. Los objetivos del curso, entonces, como les decía, es estudiar conceptos básicos de los mecanismos ondulatorios. Y vamos a ver que esos conceptos básicos de los mecanismos ondulatorios que descubrimos en fenómenos mecánicos unifican un montón de fenómenos físicos más. ¿Sí? Y el concepto unificador es el concepto de onda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una onda. Entonces, una onda es una perturbación que se propaga. Sería la manera más simple de definir una onda. Una perturbación, y entonces cuando uno habla de perturbación, tiene que hablar de un estado de referencia a partir del cual se hace la perturbación. Entonces, fíjense, un primer elemento en juego, cuando se habla de perturbación, un primer elemento que está en juego es el estado inicial, a partir de donde se perturba. Y en general eso es el estado, suele ser el estado de equilibrio. Entonces, por ejemplo, en un sistema mecánico como un péndulo, cuando está en el equilibrio, cuando está a lo largo de la vertical, está en la vertical. ¿Sí? Y vamos a estudiar cómo se aparta del equilibrio ese péndulo. Ese péndulo no transmite ninguna onda porque es un péndulo y toda la energía se queda en el péndulo. Una onda, en cambio, es una perturbación que se propaga y entonces se suele agregar esta otra frase a la definición, y es una perturbación que se propaga transportando energía, pero no materia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea de fichas de dominó alineadas, todas en la vertical, muy cerquita, y empujo la primera, estoy perturbando ese sistema y todos vieron videos en YouTube de dominó gigantes que empiezan a caer y entonces ahí tendríamos una perturbación que se propaga. Esa perturbación que se propaga sería una onda, pero con la primera definición sencilla, pero es una cosa que no es muy interesante porque le falta un mecanismo que vuelva a poner
las fichas en la posición de equilibrio. Es lo que vamos a llamar fuerzas restitutivas. Entonces, ahí no hay fuerzas restitutivas. En cambio, una cadena de cuerpos unidos por resortes, si muevo el primer resorte, se empiezan a mover los otros, y entonces, ¿por qué aparecen fuerzas restitutivas? Entonces, otro elemento en juego, además del estado inicial, ese del equilibrio, está el concepto de fuerzas restitutivas. Y esas fuerzas restitutivas producen una interacción entre partes, y entonces acá están todos los elementos que vamos a mezclar y con los que vamos a jugar en la primera parte del curso. Justamente con conceptos mecánicos. Entonces vamos a vamos a ver cómo estudiar sistemas que tengan partes móviles, sistemas mecánicos que tengan partes móviles. Esas partes móviles interactúan entre sí a través de fuerzas restitutivas como resortes o sogas, y que tratan de volver a las partes móviles a la posición del equilibrio. Y con eso en un momento vamos a descubrir que aparece mágicamente el concepto de la onda. ¿Sí? Entonces, el plan es empezar con partes móviles que interactúan y son perturbadas a partir de un estado inicial, y vamos a empezar con pocas partes móviles y con fuerzas restitutivas conocidas y fáciles. Y entonces, en la primera parte del curso vamos a ir de sistemas súper simples, basándonos en lo que conocemos para lo que se llama un grado de libertad. Por ejemplo, un péndulo es un grado de libertad, es un sistema con un grado de libertad, porque para describir su estado necesito solo una variable. La variable, por ejemplo, el ángulo que aparta de la vertical. Si conozco eso como función del tiempo, conozco dónde está el péndulo en todo momento. Y como necesito una función del tiempo, digo que ese sistema tiene un grado de libertad. ¿Sí? Hoy quizás ya vamos a ver 2 grados de libertad, vamos a ver qué dificultades aparecen y por qué no se ven en física 1, y después vamos a pasar a n grados de libertad, y después vamos a pasar a n, lo vamos a hacer crecer mucho, ¿sí? Y vamos a llegar a una cosa que se llama aproximación continua. ¿Sí? Entonces, ese es el plan. En la página está la bibliografía recomendada, hay muchos libros interesantes para consultar. El resumen más o menos de lo que yo voy dando en la teórica está en un apunte, que también está el link en la página, y que es un link que se actualiza continuamente. Acá está la dirección. Bueno, es la misma que está en la página. Si ustedes bájenlo de acá, no de otro lado, porque hay actualizaciones. Por ejemplo, ayer no lo actualicé. O sea, si lo bajaron antes, fíjense que ayer hice una actualización. Y entonces pongo la fecha de la actualización ahí. Bueno, entonces, un poco como para que sepan para dónde vamos, es esto que es una onda, ya lo dijimos. Vamos a repasar un grado de libertad. Y vamos a tratar de decir algunas cositas, tanto en la teórica como en la práctica, sobre el uso de programas y aplicaciones numéricas. Bueno, y después vamos a seguir el plan, no se lo voy a decir todo, está en el índice, pero bueno, es momento ya casi de que nos sumerjamos y empecemos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, ahora pueden hacerlo por chat o por el micrófono. Bueno, entonces, antes de pasar a muchos grados de libertad, quiero enumerar qué cosas de un grado de libertad que se vieron en física 1, quiero que tengan bien claro. ¿Sí? Muchas se va a insistir en la práctica, pero las quiero ir puntuando para que sepan que esas cosas las tienen que mirar o repensar, porque a veces uno cuando estudia por primera vez algo lo ve de una manera y después
un poquito más arriba, subiendo el escalón, lo va a ver de otra forma. Entonces, los puntos que quiero que repasen de un grado de libertad va a ser, bueno, primero, que es la situación de equilibrio estable, que es a partir de la cual vamos a empezar a estudiar esos apartamientos y esas perturbaciones que después vamos a ver si se propagan o no. Pero entonces el primer ingrediente, que era perturbar un sistema, lo vamos a perturbar a partir del equilibrio. Entonces es importante que tengan en claro cómo definir las coordenadas de equilibrio, las posiciones de equilibrio. En sistemas conservativos, por ejemplo, el equilibrio estable se da en una situación donde el potencial es un mínimo, ¿sí? Esto es lo que condiciona sobre el potencial, y entonces la derivada segunda del potencial es positiva, la derivada primera del potencial ahí es cero, todas esas son cosas de física 1. Y entonces, al ser la energía potencial un mínimo, el sistema se queda limitado a una parte del espacio, y es lo que ustedes vieron con los resortes y con los péndulos, el oscilador armónico. ¿No? Por eso, este es el punto 2. Si la fuerza restitutiva es lineal, entonces el potencial es cuadrático y el movimiento es oscilatorio armónico, ¿sí? Porque la fuerza es lineal con el apartamiento y aparece una frecuencia característica, y entonces quiero que vean que en los casos que he conocido del péndulo y del resorte, esa frecuencia característica es igual. Ahora la podemos interpretar, siempre fue así, pero ahora habría que verla y darse cuenta que esa frecuencia es igual a la fuerza restitutiva por unidad de desplazamiento y por unidad de masa. Porque es una cosa que va a pasar siempre. Siempre con potenciales cuadráticos, ¿sí? La fuerza restitutiva va a ser lo que dijimos recién. La fuerza restitutiva por unidad de desplazamiento y por unidad de masa va a tener que ver, va a estar directamente relacionado con la frecuencia de la oscilación. Bueno, si el potencial no es cuadrático, sino que es cualquier cosa, es mucho más difícil de resolver y no se puede resolver analíticamente, y entonces lo que uno suele hacer es hacer pequeños apartamientos de equilibrio estable, y entonces cualquier mínimo del potencial, ¿sí? Si uno hace pequeños apartamientos del mínimo del potencial, cualquier cosa, cualquier mínimo se parece a una parábola, cerquita del mínimo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿sí? Si yo tengo un dibujito de una función que tiene un mínimo, entonces, aunque esa función no sea una parábola, si yo me quedo muy cerquita del mínimo, siempre puedo aproximar por una parábola. Entonces, quiere decir que siempre la fuerza puede ser lineal, bajo condiciones muy especiales de que uno no se aparte demasiado del equilibrio. Y entonces, de nuevo, tenemos movimientos oscilatorios armónicos. Bueno, otra cosa, otro punto a repasar es que cómo se resuelve la ecuación diferencial del oscilador armónico amortiguado incluso, ¿sí? Que aparece una nueva fuerza que es proporcional a la velocidad, cómo se aplican las condiciones iniciales, bueno, los conceptos de amplitud, frecuencia, periodo, fase inicial, velocidad, aceleración, energía cinética, todas esas cosas, seguro se las acuerdan, no viene mal repasarlas, prestando atención a los detalles que estoy mencionando. Otro punto importante que van a ver hoy en la práctica con María Luz es cómo manejar distintas representaciones del movimiento oscilatorio armónico. Siempre es un movimiento oscilatorio armónico, pero algunas veces preferimos escribirlo como una amplitud por el coseno más una fase, a veces como una amplitud por un seno más una fase, y estas amplitudes cómo están relacionadas entre sí cuando elijo representarlo como coseno o cuando elijo representarlo como seno. Y a veces incluso me conviene representarlo como una suma de un coseno más un seno.
¿sí? Porque es completamente equivalente a estas cosas que están acá, y a veces incluso me conviene usar las identidades de Euler, que relacionan el seno y el coseno con las exponenciales imaginarias, y escribir los desplazamientos en la notación exponencial. Todas estas cosas también hay que hacer una gimnasia para pasar rápido de una a otra y entender lo que se está haciendo, porque lo vamos a usar mucho. El otro punto es el oscilador armónico amortiguado forzado, o sea, es no solo un sistema que se lo aparta del equilibrio y se lo deja evolucionar por sí mismo, que eso sería el oscilador armónico sin forzar, sino un sistema que además de apartárselo del equilibrio, se lo va moviendo con una fuerza impulsora externa. O sea, es un péndulo que lo voy empujando, tirando y empujando, tirando y empujando. Aparece una nueva fuerza, que no es ni la fuerza restitutiva de la gravedad que aparecía antes, ni la fuerza de rozamiento con el aire. Es una nueva fuerza externa, y entonces es importante darse cuenta que recordar lo que era la solución transitoria, la solución estacionaria, y después recordar que las ecuaciones, si se linealizaron las ecuaciones de movimiento, porque se hace que la fuerza sea lineal en definitiva, entonces vale el principio de superposición. Si yo conozco una cosa que es solución de las ecuaciones de Newton para el caso que estoy analizando, y conozco otra cosa que también es solución distinta del problema que estoy analizando, entonces tengo que estar convencidísimo que la suma de esas dos soluciones también es una solución posible. Y eso se llama principio de superposición. ¿Sí? El principio de superposición sería una cosa así, ¿no? Como por ejemplo, estas son cosas que no vimos, pero sí las vimos en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Si yo tengo una solución de algo que se propaga, como el agua en la superficie de una pileta cuando tiro una piedra, ¿sí? Y tiré la piedra en un lugar y se propaga la solución, y esto es lo que indica este esquema, ¿sí? Y después tiro una piedra en otro lugar y veo la perturbación que se propaga, ¿sí? Cuando tire dos piedras en los lugares que antes tiraba cada una, la solución de este problema va a ser la suma de estas dos soluciones. Eso es lo que quiere decir el principio de superposición. ¿Sí? Entonces, nos va a servir eso muchas veces porque, por ejemplo, miren, si sabemos resolver el problema forzado con fuerza de una frecuencia, esto es lo que hicieron en Física 1. Resolvieron el problema forzado del péndulo o del oscilador armónico con una fuerza armónica de una frecuencia determinada. Era una frecuencia externa, no era la frecuencia propia de oscilación del sistema necesariamente. ¿Sí? Entonces, si sabemos resolver el forzado con una fuerza de una frecuencia, quiere decir que sabemos resolver el forzado con cualquier frecuencia. ¿Sí? Y entonces quiere decir que puedo resolver el problema forzado con una fuerza de frecuencia omega 1, y después también puedo resolver el forzado con una fuerza de frecuencia omega 2. Y entonces la suma de las soluciones a omega 1 y a omega 2 también es solución. Y entonces quiere decir que sabemos resolver el forzado con fuerzas, no solo con una fuerza que sea un coseno de omega t. Resulta que puedo resolver el forzado si la fuerza es una suma de fuerzas a distintas frecuencias. ¿Sí? Y esto está íntimamente relacionado con una cosa matemática, que es que cualquier función periódica se puede escribir como suma de funciones armónicas. Es lo que se llama series de Fourier, que lo vamos a ver en el curso más adelante. Se los adelanto para que sepan por qué hablamos de funciones armónicas, por qué solo le prestamos atención a esas funciones armónicas. Hablamos de funciones armónicas porque después, mediante esas funciones armónicas, y mediante estas cosas que se llaman series de Fourier, vamos a poder armar
la función periódica que se nos ocurra, simplemente sumando funciones armónicas de distintas frecuencias. Y entonces quiere decir que vamos a saber resolver el problema forzado con cualquier fuerza periódica. Porque cualquier fuerza periódica se escribe como suma de fuerzas armónicas. ¿Sí? O sea, porque no sé si alguna vez se preguntaron, ¿y por qué resolvimos el forzado con una función armónica? Bueno, primero, la primera respuesta es porque sale fácil. Y segundo, no solo es porque sale fácil, sino también porque esas funciones armónicas son como una base para funciones periódicas que no son necesariamente armónicas. ¿Sí? Y después, más adelante en el curso, vamos a ver que esas funciones armónicas también sirven para representar funciones que no son periódicas, que están localizadas en el tiempo, como por ejemplo, si yo le doy una patada al péndulo, es una fuerza que no es armónica. Es una fuerza que vale cero en un momento deja de valer cero y después vuelve a valer cero, y entonces no es ni periódica ni armónica ni periódica, pero sin embargo, vamos a ver más adelante que esas funciones localizadas en el tiempo se pueden escribir como suma de funciones armónicas. Y entonces, quiere decir que simplemente usando esto que es el principio de superposición, quiere decir que sabremos resolver el forzado con cualquier función, con cualquier fuerza localizada temporalmente. Sí, entonces, con todo esto, no sé cuántas veces dije armónica, no sé cuántas veces dije periódica, pero un montón de veces. Entonces, se dan cuenta, hay que tener bien claro cómo manejar estas funciones armónicas, cuáles son los conceptos físicos más importantes de las funciones armónicas y de las funciones periódicas. Y entonces vamos a repasar rápidamente el sistema, el caso de un grado de libertad que ustedes ya vieron. Esto está relacionado con el notebook que les dejé en la página, el link, ¿sí? Un poco lo fui adaptando para después tenerlo siempre de referencia. ¿Sí? Entonces, bueno, el planteo ya lo vieron en Física 1, tenemos una masa unida a una varilla o a una soga sin masa, inextensible, que está en un punto fijo, tiene una longitud L grande y la masa M chica, ¿sí? Y bueno, si lo dejo eso, está en la posición de equilibrio. Ahí tenemos el sistema de referencia que nos interesaba para el concepto ondulatorio. Pero, bueno, en esa posición de equilibrio, todas las fuerzas se compensan, porque la fuerza de la gravedad, que es mg, se compensa con la fuerza, con la tensión de la soga, que se llama S. ¿Sí? Y entonces se queda siempre en la posición de equilibrio. Ahora, si le doy un apartamiento inicial, lo desplazo de la vertical un ángulo θ y lo largo con o sin velocidad inicial, supongamos para simplificar que sin velocidad inicial, que tengo el péndulo y entonces lo aparto hasta un lugar y lo suelto y veo que el péndulo oscila, ¿sí? Bueno, en realidad veo que oscila, pero la física me dice todo lo que va a pasar en este caso ideal. Lo que me dice lo que va a pasar son las ecuaciones de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Y entonces descompongo las fuerzas, veo que la fuerza de la gravedad tiene una componente radial que se compensa con la tensión y una componente tangencial que no se compensa con nada. Y entonces, fíjense, acá esta componente tangencial es la fuerza restitutiva de la que hablábamos. ¿Sí? No hay nada todavía que se propague, pero acá ya hay una fuerza restitutiva, lo que llamamos una fuerza restitutiva. ¿Por qué restitutiva? Porque esa fuerza restitutiva, esa fuerza trata de volver el péndulo de su posición apartada
hacia su posición de equilibrio. Lo que pasa es que al tratarla de regresar a la posición de equilibrio, cuando llega a la posición de equilibrio, tiene velocidad y entonces se pasa de ese punto y va a otro lado y de nuevo ahí aparece una fuerza restitutiva y pasa por el punto donde la fuerza restitutiva es cero y así se hace ese juego de oscilaciones, ¿sí? Que eso sería charlado físicamente, ¿sí? Acá está escrito matemáticamente, matemáticamente es eso, la aceleración, ¿sí? Es la aceleración tangencial, entonces, es L por la derivada segunda del tita con respecto al tiempo, porque si mido tita en radianes, L por tita es el arco que recorre la masa, y entonces la aceleración tangencial es la derivada segunda de eso, y eso tiene que ser igual a la fuerza restitutiva, que en este caso, fíjense que apunta para el lado negativo, no trata de hacer crecer los ángulos, sino que lo trata de hacer disminuir. Por eso es menos g seno tita, que es esta componente tangencial. Y entonces, fíjense, esta es la ecuación de Newton. ¿Sí? Masa por aceleración igual a la fuerza restitutiva mg seno tita. Las m se simplificaron y acá me aparece la ecuación de Newton. Y esta ecuación de Newton es una ecuación donde la fuerza no es lineal, la fuerza depende del seno de un ángulo. O sea, entonces no es lineal. Si para pequeños apartamentos, para ángulos chicos, vale la aproximación de que el seno es casi el ángulo, ¿sí? Entonces en ese caso, esta ecuación, menos g seno tita, se transforma en menos g por tita, aproximadamente. Y entonces sale todo lo que vieron en física 1, que en este caso, sin velocidad inicial, la coordenada tita, que describe el grado de libertad del sistema, es una constante que tiene que ver con el desplazamiento inicial por el coseno de omega t. Y este omega es, omega cuadrado, es el factor que queda multiplicando acá, que sería g sobre L. ¿Sí? Y entonces el periodo de la oscilación es 2pi sobre omega, y entonces es 2pi sobre raíz del eje. ¿Quieren preguntar algo acá? Hasta acá es un repaso, pero si quieren preguntar algo, pueden hacerlo. Genial. Bueno, Emiliano dice, ¿todo bien? Genial, gracias Emiliano. Necesito que me den un poco de feedback porque si no, le estoy hablando a la cámara y no sé cómo va. Es muy raro no verle las caras, así que bueno. Genial. Entonces, fíjense, este es un caso típico que lo normal, si uno agarraba, bueno, cuando yo estudiaba se decía lo mismo que hasta que dije yo hasta acá. Y entonces después se decía, bueno, y después si quiero poner desplazamientos mayores y entonces no puedo aproximar el seno por el ángulo, bueno, eso ya lo van a ver en materias más avanzadas y a veces no se veía nunca, bueno, y uno se quedaba con la física lineal. La física del mundo no es lineal por lo general, y entonces, ¿cuál es la diferencia respecto a cuando yo estudiaba? Y es que ahora hay herramientas numéricas que nos permiten entender esto de una manera muy sencilla. Entonces, seguir insistiendo en que esto lo vamos a ver más adelante es un poco como absurdo. ¿Sí? Es como negarse a usar unas herramientas que están disponibles para cualquiera, y entonces esa es un poco la idea también de que vamos a mantener tanto en la teórica como en la práctica, de que si se pueden usar las herramientas numéricas, usémoslas porque ayudan. Ondas, hay un libro que me causa gracia porque hay un libro de la bibliografía que lo recomiendo, es muy bueno, pero dice ondas es física, y ondas es un concepto un poco como que en esta época, por ejemplo,
en estos días se presenta la licenciatura en datos, ¿sí? Y eso qué es matemática, es computación, es estadística, no, es como muy limitante ponerle una clasificación a lo que cuando uno quiere saber y conocer el mundo, o conocer un sistema como el péndulo. Entonces, física, es matemática, es análisis numérico, es saber usar, integrar, es saber derivar, es un montón de cosas, y un poco esa es la idea que queremos introducir en las materias elementales muchos profesores. Y bueno, algunos de ustedes cursaron en una cátedra que dio eso, y otros no, pero es una cosa que van a ver que es tan fácil de usar como el WhatsApp, ¿sí? O como cualquier aplicación del celular, que uno aprende a usarla sin hacer un curso, sino tratando de hacer cosas. Bueno, nada, o sea, entonces, lo, lo que viene a continuación es un intento, entonces, de decir, pero ¿cómo que lo vamos a ver más adelante? ¿No lo podemos ver ahora? Y sí, lo podemos ver ahora al caso no lineal. El caso exacto, es decir, que podríamos poner la masa a pi sobre 2, un desplazamiento pi sobre 2, y estudiarlo perfectamente, porque ahora tenemos herramientas para resolver esto, y la herramienta es numérica, y es muy sencilla. Entonces vamos a hablar un poco de esa herramienta numérica. ¿Sí? Esa herramienta numérica, en realidad, todas las herramientas numéricas que pretendan resolver una ecuación diferencial como esta, que es una ecuación diferencial, fíjense, de segundo orden, ¿sí? Y es homogénea en el sentido de que no tiene ninguna fuerza externa acá, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que es de segundo orden, porque tiene derivadas segundas, y que no es lineal. ¿Sí? En cambio esta, que es la aproximada, es de segundo orden y es lineal, porque toda la incógnita, que es la función tita de t, y sus derivadas están elevadas a la primera potencia, a lo sumo. ¿Sí? Eh, nada. Bueno, entonces la solución numérica justamente se basa en esta ecuación, la ecuación de segundo orden. Esta es la ecuación exacta, ¿sí? La ecuación exacta. Y un camino era decir, bueno, voy a aproximar el seno por el ángulo. Y eso es una aproximación que vale para ángulos chicos. Y me conformo con eso. Otro camino es decir, no me conformo con eso, pero voy a tener que trabajar y pelearme un poco con cómo resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Y la manera de resolver una ecuación diferencial de segundo orden, hay muchas maneras, hay métodos muy sofisticados, pero vamos a ver el más fácil, como siempre, se empieza por lo más fácil. Y lo más fácil es pensar, primero pensar que toda ecuación diferencial de segundo orden, lineal, se puede transformar en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Qué quiero decir con eso? Lo explico acá. Fíjense, yo acá tengo una ecuación diferencial de segundo orden. La incógnita es tita de t, la función tita de t, que está derivada y está acá dentro del seno. Bueno, en el medio hay una variable que no apareció porque no había fuerzas disipativas, pero es la velocidad de la partícula. La velocidad yo la voy a poder obtener como la derivada primera. Y seguro que voy a estar interesado, si quiero calcular la energía cinética, en calcular la velocidad. Pero la velocidad es otra incógnita. Lo que pasa es que sé cómo está relacionada con mi incógnita explícita, tita, acá. Es la derivada de esa. ¿Sí? Entonces, si esa, pero no está escrita la velocidad. Entonces, una manera de transformar un sistema, de transformar una ecuación diferencial de segundo orden
en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primero es definir explicitar la derivada primera si no apareció. Si no apareció, explicitar la derivada primera. Y entonces, una manera de explicitar la derivada primera acá es, bueno, acordémonos, definamos que tita punto, ¿sí? Este tita punto, la derivada con respecto al tiempo de tita, es la velocidad angular. Defino ahora una velocidad angular, que depende del tiempo, será una función del tiempo. Y entonces, la ecuación de Newton, en vez de verla como la derivada segunda de la velocidad, la puedo ver como la derivada primera. En vez de verla como la derivada segunda del ángulo, la veo como la derivada primera de la velocidad. Y entonces, la primera ecuación sería que de omega de t, fíjense, es menos g seno tita. Es decir, que diferencial omega es menos g sobre L seno tita diferencial t. ¿Sí? Se dan cuenta que esta ecuación es la misma que esta, pero en términos de una nueva función incógnita que es wt. Pero como yo esto no se lo puedo dar a nadie sin decirle quién es w, tengo que decir que de tita de t, este tita punto, es w. Y eso es lo que está escrito acá. De tita a de t es w. Y entonces fíjense, acá tengo un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden que equivale a este sistema de una ecuación diferencial de segundo orden. Y entonces esta es la base de la solución numérica. ¿Entendieron este paso? Esto era pasar de una ecuación de segundo a un sistema de dos de primero. ¿Sí? Perfecto. Y entonces, claro, lo genial sería ahora que yo le diera a la computadora este sistema, pero la computadora no entiende diferenciales. Entonces acá es donde vamos a hacer la aproximación. El precio que pagamos por no hacer la aproximación de pequeños ángulos es decirle a la computadora que trate a los diferenciales como cosas muy chiquitas, que en realidad es lo que es, ¿sí? Es el concepto intuitivo que uno tiene de diferencial. Entonces, a la computadora le vamos a decir que el diferencial de t lo aproxime por un delta t. Cuanto más chiquito haga el delta t, más se va a parecer a los diferenciales que estábamos hablando acá. Y que los diferenciales de omega los aproxime por un delta de omega, que sea un numerito que es chiquito, pero que, y los diferenciales de tita sean delta tita. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, esto es la base del método que se llama método de Euler para un sistema de ecuaciones diferenciales. Es así, aproximar los diferenciales por incrementos pequeños. ¿Sí? Y entonces, para resolver la ecuación diferencial, tanto aproximada como no aproximada, necesito conocer las condiciones iniciales. Y nuestras condiciones iniciales eran que a t igual a 0, ¿sí? Acá están las condiciones iniciales. A t igual a 0, tita es tita 0. Que puede ser cualquier número porque no hice ahora la aproximación de ángulo pequeño. Y, por ejemplo, que a t igual a 0 la velocidad angular, o sea, la velocidad era 0, agarraba la masa y no la empujaba, sino que la dejaba caer. Entonces, a t igual a 0, tita de 0 era un valor conocido y la velocidad era algo conocido. Y ahora voy a delta t. Digo, a ver, de acá, de t igual a 0, quiero pasar a t más diferencial t. ¿Sí? Y entonces, fíjense que esta primera ecuación me dice cuánto cambia la velocidad angular, que primero era 0, pero un instante después no va a ser 0 porque se va a estar cayendo la bolita y va a empezar a adquirir velocidad inicial, velocidad angular. ¿Cuánto se incrementó la velocidad angular en un diferencial t? Y se incrementó lo que me dice Newton, esto que está acá. A que lo aproximo por esto que está acá.
Entonces, el incremento de la velocidad angular en el instante delta t es lo que me dice Newton, donde pongo el seno de tita inicial a t igual a 0 y lo multiplico por delta t. Y entonces, este era el incremento de la velocidad angular. Y la velocidad angular entonces será la velocidad angular inicial más el incremento. Y la posición, y bueno, también se incrementa por esta ecuación de acá. El incremento en tita es la velocidad angular por el diferencial t. Y entonces, el nuevo ángulo en el tiempo, en el instante delta t, es el ángulo en el instante 0 más la velocidad nueva que calculé por el delta t. Y ahora tengo entonces una nueva posición en t igual a delta t con una nueva velocidad angular en t más delta t. Y ahora puedo repetir este proceso todas las veces que quiera. Ahora podría decir, en t igual a 2 delta t, el incremento en omega es lo mismo que antes. Lo que pasa es que ahora tita tiene otro valor y omega tiene otro valor. Pero el delta de omega va a estar dado por esta misma relación que antes. Lo que pasa es que el seno de tita lo voy a tener que evaluar, en vez de evaluarlo en t igual a 0, lo voy a evaluar en delta t. Y entonces, la nueva velocidad angular es la velocidad angular anterior en t igual a delta t, más el delta de omega que me da la ecuación de Newton. Y la nueva posición angular es la posición que estaba antes, más la velocidad angular por delta t. Y así puedo seguir iterando, iterando, iterando y llegar a n veces, todas las veces que quiera, llegar a cualquier valor de tiempo y entonces seguir la evolución temporal de la partícula sin haber puesto, fíjense, eso es lo grande, lo importante, sin haber puesto para nada la condición de que el seno de que tita sea pequeño, de manera tal que valga el primer término de la serie de Taylor, del seno. Entonces, nada, bueno, este es el método, y este método lo hice para el péndulo, pero se puede hacer para cualquier sistema, realmente, aunque no sea lineal. Y entonces, en el notebook que les dejé en la página, que es de un proyecto muy lindo de notebooks para física, está escrito un programa o líneas de código en un cuaderno que tratan de hacer esto que les conté. O sea que es importante que esto que les conté lo entiendan. ¿Sí? Repito, pasé de un sistema de segundo orden, que era Newton, pasé a un sistema de dos ecuaciones de primer orden, diferenciales. Y después aproximé los diferenciales por incrementos finitos. Y digo, cuanto más chiquito, tengo la intuición de que cuanto más chiquitos sean estos incrementos, mejor me va a dar. ¿Sí? Y entonces se aplicó este esquema que me da fíjense, esto es un algoritmo, termina siendo un algoritmo que se repite. Javier pregunta, el último renglón al final, ¿cuál? ¿Este Javier en esta página que estoy mostrando? No, porque cada vez le voy incrementando delta t. Todavía no llegué a 2 delta t. Si querés, ¿lo ves, Javier? Si querés abrir el micrófono. En la página que sigue, sí, en la página que sigue eran 2 delta t. Sin embargo, este incremento sigue siendo delta t, si esa era tu duda, Javier. Claro. Pero la velocidad está evaluada en 2 delta t. Eso era, perfecto. Bueno, entonces si tienen claro esto, fíjense, claro, lo único que tengo que definir es el delta t. Perfecto.
lo único que tengo que definir es, empiezo de cero, ¿hasta qué tiempo quiero llegar? Y pongamos 40 segundos. Y ahora entonces divido desde el tiempo igual a cero hasta el tiempo 40 segundos, lo divido en 1000 partes, ¿sí? Y entonces hago un delta t chiquito. Y aplico este esquema y saco una curva de θ en función del tiempo. Y entonces, después digo, ¿habrá estado bien elegir 1000 puntos? Y entonces hago la prueba. Pruebo con 2000 puntos. Y si la solución cambió mucho, digo, no, no estaba bien. Tengo que seguir aumentando. Ahora, si no me cambió nada, digo, mira, me bastaba con 1000. ¿Para qué voy a hacer 2000? ¿Sí? Entonces esas serían ya sofisticaciones que le podríamos ir poniendo. Pero sí, defino el delta t, definiendo el intervalo en el que quiero calcular y el número de particiones que quiero hacer. Entonces fíjense, genial que me pregunten eso, porque eso es lo que va a haber que codificar. Entonces, lo que les voy a comentar, y después lo tienen que ver ustedes, es el nodo que les dejé, que lo fui pasando al apunte, un poco explicado, o sea que en el apunte está más también explicado lo que estoy diciendo ahora, y para que vean que tiene que haber líneas de código, por ejemplo, tiene que haber en una parte, sin importar los detalles, traten de mirarlo de lejos, de no ponerse muy obsesivos con esto, porque para esto hay que sentarse y entenderlo. Pero fíjense, tiene que haber algún lado que diga quién es G, porque la computadora no sabe quién es G. Entonces, G para hablar es un símbolo, pero ella va a usar números y le tenemos que decir. Entonces, en Python se puede poner una variable, G, definir una variable y asignarle un valor numérico. Y esto sería una asignación. Y Python lo va a entender. Entonces digo, G igual a 9,8 metros sobre... Nada, este símbolo de numeral se usa para comentarios. Entonces lo pongo para acordarme, digo, son metros sobre segundo cuadrado, pero la computadora no tiene unidades. No sabe usar las unidades, tenemos que ser coherentes nosotros con las unidades. Después, L es la longitud. Bueno, le puse 25 y metros, porque, por ejemplo, esto va a tratar de representar el caso de estos péndulos de Foucault que se cuelgan de un techo y se ve cómo mantienen el plano de vibración siempre constante mientras la Tierra gira, y es una demostración de que la Tierra se mueve, ¿sí? De que la Tierra gira. Bueno, nada, entonces, por ejemplo, 25 metros. Y una masa grande, como la que en un momento el pabellón estaba funcionando, un péndulo de Foucault, tenía, por ejemplo, una masa de 40 kilogramos. Entonces, este esquema que está acá, y la receta para hacer esto, es dividir siempre, es aplicar como una estrategia de divide y vencerás. ¿Sí? O sea, la manera de superar este problema es dividirlo en partecitas chiquitas que sepamos entender nosotros, que las vamos a entender todas, pero también que nos resulte fácil contárselo al Python, contárselo a la computadora. Entonces, esas en Python se llaman funciones y se definen, entonces hay un comando que se llama def que define una aproximación, que define una función. Y define estas, por ejemplo, vamos a necesitar una función que va... Nada, esta no es imprescindible, es una función que va a evaluar el resultado analítico aproximado para comparar con nuestra solución numérica. O sea, va a ser muy instructivo comparar lo que saquemos de esta simulación con lo que sale usando la aproximación de ángulos pequeños. Entonces, por ejemplo, a la función la llamo approx, la función approx, que depende del tiempo y del valor inicial de θ0, y que me devuelve la solución aproximada. θ0 por el coseno de t por g sobre L, y esto es elevado a la 0.5, o sea, sería la raíz cuadrada. Ahora no traten de entender todo, les cuento la estructura como diciendo, este es el sujeto, este es el predicado y este es el verbo. Bueno, esta es la función que hace la tarea de evaluar la solución analítica, digamos, aproximada. Después hay otra tarea que
hace esto, acá lo escribí al costadito, ¿sí? Hace el esquema de Euler, basado en Newton, que calcula el incremento en omega y el incremento en tita. O sea, esta función, que en inglés está llamada RHS porque es right hand side, ¿sí? Yo simplemente lo dejé para no hacer lío porque el notebook estaba en inglés, yo pasé muchas cosas a castellano para que lo entiendan más fácil, para que se lea más de corrido, pero bueno, le dejé esto, ¿no? Entonces esta función devuelve, evalúa estas cosas, evalúa, fíjense, define una función que la llama dw para que parezca a diferencial omega, pero no es un diferencial omega, en realidad es el delta omega, que es el seno de tita por diferencial t por g sobre l. Y el diferencial tita es omega por diferencial t. Después defino una función que hace también lo que hacíamos en el paso anterior acá, que calculábamos la nueva velocidad angular y la nueva posición angular como la velocidad angular en el paso anterior más el incremento y como el ángulo anterior más el incremento. Y entonces hay otra función que lo que hace es el paso de Euler. Avanza un paso del algoritmo de Euler. ¿Sí? Lo único que hace es eso. Lo que evalúo en esta otra función, la salida de la otra función, le suma el delta omega al omega y le suma el delta teta al teta. Y devuelve las funciones en el nuevo instante. ¿Sí? Y por último, se juntan todas las cosas y se define esta función que es el método de Euler, que resuelve el método de Euler. Y que entonces tiene acá cosas que son para poner en cero todas las variables y tiene una cosa de estructura nueva que es un ciclo, esto se llama un ciclo, justamente porque lo que hacíamos con el método de Euler era un ciclo, desde t igual a 0 hasta llegar a otro instante de tiempo. Y entonces hace ese ciclo hasta el lugar que nosotros tengamos ganas. ¿Sí? Y entonces eso lo define el numerito n que se lo vamos a dar. Por eso esta función depende de n. Este n regula, era el 1000 que yo les decía antes, por ejemplo. 1000 pasos. ¿Sí? Nada. Y así hacemos andar esto. Bueno, después ejecuto eso. Lo ejecuto para dos ángulos iniciales. Uno que sea pi sobre 12 y otro que sea pi sobre 3. ¿Sí? Para pi sobre 12 funciona muy bien la aproximación y para pi sobre 3, que es 60 grados, no tanto. Este es el tiempo máximo que voy a llegar y este es el 10.000, el numerito de partes en que voy a dividir desde 0 hasta t igual a 20. Y entonces hay una instrucción que en Python que se llama linspace que genera toda una grilla genera una grilla. Les quería mostrar, a ver. Están viendo acá, por ejemplo, un notebook que hice para mostrarles, que se llama muestra 0901A y la extensión es IPYNB, que es la extensión para
cuadernos de Júpiter, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, acá puse, vieron que había uno que decía for n in range de algo. Entonces, fíjense, si pongo for n in range 5 y lo ejecuto, me va imprimiendo en la pantalla, o sea, me va poniendo escribiendo en la pantalla lo que entiende por range de 5. Y range de 5 es una secuencia que va de 0 hasta, que va de 0 y termina en 4. Es el rango entre 0 y 5, sin incluir el 5, incluyendo el 0. Después, por ejemplo, el linspace que les decía, hasta acá, esta es una celda. En esta celda yo puedo poner linspace de 0 a 10 y 11. Si pusiera así nada más, me da error. Me da error porque no... ¿Saben por qué? Porque estoy usando la librería. Me olvidé decirles que estoy usando una librería que se llama NP, que acá la estoy importando. La importo con esto. ¿ven? Import numpy as NP. NumPy es Numerical Python, es para usar con Python cosas numéricas. Y entonces ahora ven, me genera como una grilla entre 0 y 10. Y ahora si yo le pusiera 11, claro, esto me define el número de elementos que tenga la grilla. Entonces, ven, con esto pueden jugar. Nada, se lo mostraba porque ya están en algunas instrucciones que pasaron de acá. Ven, acá estaba. Justamente este linspace se usa para generar una grilla en el tiempo, desde 0 hasta el tiempo que queremos llegar. Y se define el delta t como este tiempo total dividido n. Y entonces se calcula el método de Euler para el primer apartamiento, y que uno era pi sobre 6 y otro era uno era pi sobre 3 y otro era pi sobre 12, acá está. Y entonces uno corre el programa y grafica los resultados. ¿Ven? Y entonces acá está en la curva violeta, ¿sí? Es la solución numérica para 15 grados. Y encima, no sé si llegan a notar, que está la línea punteada, que es el método aproximado. Y en verde es la solución numérica para 60 grados. Y en cambio en verde punteado es la solución aproximada que se obtiene linealizando, y ven que ya difiere bastante. Y entonces, bueno, nada, esto quería decir del método numérico. En el apunte bueno, en el apunte puse las instrucciones estas para que ustedes jueguen y las pongan y las vayan cargando en su propio Colab y vayan probando. Y también lo que puse es el notebook completo con el que se puede ejecutar de una
y obtener este gráfico. Uno lo puede ir haciendo por partes o lo puede hacer todo seguido cuando uno ya está seguro de que todo anda bien y obtiene este gráfico. ¿Sí? Es muy difícil evaluar esta diferencia analíticamente. En cambio, fíjense, numéricamente es muy sencillo, es ponerse, ser prolijos y entender lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, cualquier pregunta que tengan, la respuesta la van a encontrar en internet. ¿Sí? Pero también hay un foro donde va a haber un ítem para consultas numéricas, háganlas, úsenlas, les va a servir para todos. Bueno, entonces, después le vamos a seguir agregando cositas lindas a esto, como por ejemplo, para una manera de evaluar si el delta T estaba bien elegido, es ver si se conservó la energía. No lo quiero hacer porque no quiero invertir toda la clase en esto, pero se puede calcular, por ejemplo, ahora que tenemos velocidad y posición, podemos calcular la energía cinética y la potencial y ver si se conserva o no. Y entonces, si no se conserva, es que estoy haciendo las cuentas mal. Y entonces, y seguramente eso tiene que ver con que elegí el delta T mal, si no me equivoqué en cómo lo programé. Entonces, bueno, con esto vamos a jugar. No se asusten con esto. Se aprende usándolo, traten de ir haciéndolo por partes, en la práctica también vamos a insistir con esto y los van a ayudar mucho con los ejemplos que vean. Y ahora, entonces, vamos a hacer un pequeño intervalo de 5 minutos y vamos a dejar la parte numérica y vamos a ver otra cosa. ¿Sí? Entonces, nos vemos. Si quieren hacer una pregunta ahora, también háganla, algún comentario. Y si no, bueno, podemos ir a estirarnos un rato. En 5 minutos volvemos. Bueno, de nuevo seguimos con la clase. Bueno, entonces, en la primera parte quise hacer un repaso de un grado de libertad, ponernos un poco de acuerdo sobre los vocabularios, hablar de fuerzas restitutivas, de funciones de frecuencias, de periodos, y también hablar un poco de la herramienta numérica que va a tener mucho protagonismo en este curso, como lo tiene en el trabajo de todo físico y y me gustaría que todos lo disfruten, ¿sí? Como si fuera un experimento. Ya que no podemos hacer demasiados experimentos porque no tenemos los equipos en nuestras casas, podemos hacer estos experimentos numéricos, podemos probar un montón de cosas con el experimento numérico. Bueno, entonces eso en la primera parte. En la segunda parte voy a pasar ya a lo que les había anunciado de sistemas con muchos grados de libertad. El primer pasito de sistemas con muchos grados de libertad, y el primer pasito siempre es el más fácil, y entonces muchos va a ser más de uno, o sea, va a ser dos. O sea, vamos a estudiar un sistema con 2 grados de libertad. Y vamos a ver entonces qué dificultades aparecen cuando planteamos eso. Entonces, vamos a compartir esto. Seguimos con el archivo que estábamos antes, que después lo voy a compartir para todos. Entonces, el primer objetivo de este ejemplo es mostrar la dificultad
que aparece cuando tenemos 2 grados de libertad. Y esa dificultad tiene que ver con, con que las ecuaciones diferenciales para cada parte móvil están acopladas. O sea, eso lo vamos a ver en un minutito, se los anticipo, porque va a ser siempre así. El primer objetivo entonces es ver eso, que están acopladas y que eso es una macana y que nos complica un poco la vida. El segundo objetivo es tratar de resolvernos ese problema que nos complica la vida y es tratar de ver cómo hacer para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas y resolverlo analíticamente. Numéricamente no las podríamos ingeniar tipo Euler, pero ahora querríamos hacerlo analíticamente. Bueno, y el tercer objetivo, que va a salir del segundo, es introducir conceptos de coordenadas normales, modos normales y frecuencias normales